tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a este Estado Nacional con el cual terminamos la temporada. Empieza ya a conformarse las agendas y los equipos de trabajo para el gobierno que entra en marzo, encabezado por el presidente electo Gabriel Boric. Y acaba de sucederse hace unos días, esta primera reunión, se puede decir de gabinete, aunque todavía no lo es formalmente, pero empiezan a delinearse los proyectos, las agendas, las prioridades. Y qué mejor que conversar tranquila, reposadamente y en todos los temas que se pueda con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con quien podremos ver justamente una de las prioridades que ha establecido el presidente, la reforma tributaria, tan solo empezando el gobierno. Pero hay muchos temas para conversar, desde lo político, desde lo técnico y lo económico, con Mario Marcel, que nos acompañará esta noche en Estado Nacional. El Ministerio de Hacienda, le doy la bienvenida a don Mario Marcel Cuyel. Estamos muy orgullosos de cada una y cada uno de los integrantes y las integrantes de este gabinete, que creemos que cada una y cada uno hará un aporte tremendo para sacar adelante el programa. Conocemos la historia y él participó de gobiernos que actuaron con un credo neoliberal profundo, ¿no? Yo creo que nadie duda cuál fue su posición política. Nuestra columna vertebral es la coalición de Apruebo Dignidad, que tiene un proyecto transformador, pero que ha entendido la necesidad de ampliarse y sumar nuevas voluntades políticas y sociales. Ni el presidente Boris ni el nuevo ministro de Hacienda se pueden oponer tan tajantemente a la posibilidad de un nuevo retiro de la AFP. También le digo que sí a un próximo quinto retiro del 10%. No es la mejor política pública de los retiros y hoy día tenemos la posibilidad de abrir camino a una reactivación del empleo al momento que nos instalemos en la moneda el día 12 de marzo. Bueno, sin tiempo que perder, ya lo presentamos o ya lo anunciamos y lo presentamos ahora sí al futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, a quien le agradecemos que esté aquí con nosotros. Mario, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Matías, muchas gracias por la invitación a participar en este programa, que además es el cierre de temporada. Exactamente, cierre de temporada con una de las figuras centrales de cualquier gobierno. En Chile sabemos que el Ministerio de Hacienda es muy central y su nombramiento además generó también conversaciones, debates, polémicas, análisis, y que sobre eso vamos a entrar. Pero quiero que me cuente algo de lo que sucedió el viernes, una jornada larguísima de gobierno ahí en la Casa Cañaveral con todo el equipo. ¿Qué sucedió allí? ¿Cómo fue esa primera jornada de trabajo? Bueno, fue una reunión muy interesante. Estaban todos los ministros, algunos ministros, ministras, algunos de los subsecretarios, subsecretarias, presidentes de los partidos que están de alguna manera representados en el gabinete. ¿Se conoció con Tellier? Nos conocimos con Tellier, fue una de las primeras personas con las que me encontré, así que inmediatamente nos saludó. ¿Cómo fue eso? ¿Ah? ¿Cómo Bien, fue? muy simpático. ¿Sí? Sí. Bueno, además era la oportunidad de conocer a otros colegas de gabinete, pues yo no los conozco a todos. En realidad yo creo que ahí, aparte del presidente y alguna otra persona más, nadie conocía a todo el grupo completo. ¿Eh? ¿Hay una diferencia? ¿Había jugadores o hay equipo? Yo diría que en esta jornada comenzó a formarse un equipo y fue un comienzo muy positivo. Tuvimos muchas conversaciones sobre los desafíos para el próximo gobierno, sobre todo en sus primeros meses, cuáles son las mejores formas de trabajar, la importancia de trabajar complementariamente, tomando en cuenta, ¿cierto?, algunas prioridades de carácter más transversal, algunos de los desafíos que íbamos a tener en lo más inmediato. Así que yo creo que fue una jornada muy productiva que como decía, da ya la sensación de que uno está ya empezando a jugar en un equipo, y eso es muy positivo. ¿Y se sintió en lo humano, se sintió acogido, no se sintió pollo en corral ajeno, mirado como vamos a ir conociéndonos, sino que se sintió acogido rápidamente? Sí, bueno, es un grupo bien heterogéneo, ¿cierto? Que es lo bonito de este grupo, que refleja una diversidad muy grande. Yo creo cuando don Guillermo Tellier dijo que no me conocía, yo lo tomé como algo positivo, en el sentido de que quizás durante mucho tiempo hemos estado acostumbrados de que en la política todo el mundo se conoce
porque siempre ha sido más o menos la misma gente. ¿Un poco endogámica? Digamos, más o menos la misma gente. Y en este caso hay gente que viene de lugares muy distintos, de experiencias muy distintas, y bueno, vamos a tener que trabajar juntos. Se tomó bien las palabras de Tellier, porque otros la tomaron como un ninguneo, como diciendo, este es un aparecido. Así lo leyeron algunos, como diciendo, ¿qué hace aquí un tipo como Marcel? ¿Usted no lo leyó así? No, o sea, literalmente no nos conocíamos. Hoy día, el viernes nos conocimos por primera vez, pero yo creo que tiene ese valor, ¿ah? De poder encontrarse, en fin, de los ministros, ministras. Yo conocía anteriormente solo la mitad, más o menos, del gabinete. Y creo que pasa lo mismo con muchos de los demás que están ahí. Mario, y además de la heterogeneidad política, hay una heterogeneidad generacional importante. Y usted va a tener que trabajar en los equipos más cercanos con gente que podrían ser por edad, no sé si sus hijos, pero hay gente de 30 y usted anda en los 60. Es decir, aquí va a haber un esfuerzo de lado y lado en entenderse. Tenemos cableados los de 50 y tantos, 60 versus los de 30. Tenemos, de partida, son nativos digitales. O sea, hay una generación muy distinta. ¿Eso cómo lo aborda? Bueno, yo tengo hijos de 30. Y yo creo que es algo, o sea, poder juntar distintas generaciones, me parece que es algo tremendamente positivo, porque en el fondo somos personas que traemos distintas historias, distintas sensibilidades, distintas capacidades. O sea, yo en lo personal, para la subsecretaria, la directora de presupuesto... Eso le iba a preguntar. Yo justamente lo que quería era que hubiera gente más joven, que hubiera estado vinculada a la preparación del programa, que hubiera participado en la campaña, porque a mí no me gustaría que Hacienda fuera una burbuja dentro del gobierno. Hacienda tiene que ser parte del gobierno. A ver, ¿me quiere decir que usted solicitó, por ejemplo, la presencia de Claudia Sangüesa como subsecretaria o Javiera Martínez en la dirección de presupuestos? Paréntesis, que usted ocupó en un momento ese escritorio, ese cargo que es tan complejo. ¿Usted solicitó, ella en particular, dado que vienen del riñón del programa del presidente Boric? O sea, no tan específicamente las personas, pero sí el perfil. Ok. Y así que, bueno, ya hemos tenido varias conversaciones y estoy muy contento de la dinámica que se va generando entre nosotros. Además, bueno, las dos son dos mujeres economistas que dentro de todo han juntado harta experiencia. Javiera estuvo en el Ministerio de Educación, bueno, participó ahora en el programa, encabezaba un think tank, y Claudia, bueno, estudió en la misma universidad que yo, en su posgrado. Y también ha trabajado en muchos temas con los cuales nos vamos a ir complementando, porque es imposible que haya una sola persona que sea capaz de abarcar toda la diversidad de temas que caen en el Ministerio de Hacienda, porque el Ministerio de Hacienda es un ministerio transversal, no es un ministerio que esté que se concentre en un solo sector, tiene que dialogar con prácticamente todos los ministerios, todos los sectores del gobierno. La tercera en la vencida, Mario, porque se dice que usted había estado 2 veces muy cerca de ser ministro de Hacienda en los gobiernos de la presidenta Bachelet. ¿Es así? No sé exactamente cómo contarlo, pero bueno, yo siempre me ha gustado las políticas públicas. Lo he hecho en distintos lugares, en distintas funciones. Estuve en total 7 años como subdirector de presupuesto, otros 6 como director de presupuesto. Trabajé en organismos internacionales. El BID. En el BID, el Banco Mundial, la OCDE y después en el Banco Central. Entonces, bueno, es una parte o una etapa muy desafiante de una carrera de trabajar y buscar cómo aportar en el servicio público. Andrés Velasco en un tuit dijo que si tuviera que explicarle a sus alumnos qué es lo que era ser servidor público, usaría 2 palabras, Mario Marcel. ¿Usted qué siente desde el punto de vista profesional por el trabajo y la trayectoria de Andrés Velasco como ministro de Hacienda? Bueno, la verdad es que esas palabras me emocionaron mucho cuando las vi. No se lo he dicho a Andrés, a lo mejor si ve el programa puedo aprovechar de hacerlo.
porque, en fin, eso es lo que yo he tratado de hacer, y tratando de hacerlo he hecho muchas cosas distintas, ¿eh? O sea, claro, fui director de presupuesto, pero como siendo director de presupuesto trabajamos con el ministro Izaguirre en el diseño de la regla estructural, pero por ejemplo también participamos mucho en lo que fue la preparación del plan Auge. Estuvimos durante meses yendo 2 días a la semana a reuniones en el Ministerio de Salud, trabajando con el equipo de salud en el diseño del plan Auge. Me tocó trabajar en la jornada escolar completa. Yo le pregunto por Andrés Velasco porque para muchos en el gobierno de la presidenta Bachelet estimaban que Velasco no representaba el espíritu de lo que quería la presidenta Bachelet 1. Y no sé si usted se identifica con el Andrés Velasco economista, no la persona, naturalmente. Me refiero al aporte que hacía y su forma de encarar el cargo que usted va a encarar ahora. Bueno, Andrés fue un excelente ministro de Hacienda. Le tocó también una crisis, como nos ha tocado ahora, un poco más profunda. Le tocó encarar la crisis subprime, que fue un momento muy complejo para la economía mundial, que representó una amenaza grande para Chile, y él fue capaz de articular una respuesta fiscal en aquel momento que fue muy importante para contener el impacto de esa crisis. Así que tengo una gran admiración por su trabajo. Una gran admiración por Andrés Velasco. En el Banco Central, usted dirigiéndolo, su objetivo, no el suyo, sino que el del Banco Central, es básicamente, para hacerlo fácil, mantener a raya la inflación. Es como el tema con el cual se levantan y se van todos los días del banco. ¿Cuál es el gran objetivo del ministro de Hacienda? ¿Y qué objetivo se ha puesto usted? Claro, bueno, es un objetivo un poco más amplio y quizás más diverso, porque en el fondo hay 2 grandes tareas para el Ministerio de Hacienda. Uno es conducir la política macroeconómica del ámbito del Ejecutivo, y la otra es ejecutar la política fiscal. Dentro de la política macroeconómica no solamente están los temas fiscales, hay temas financieros, hay temas ligados al comercio exterior, etc. Y lo que es la política fiscal no es solamente formular el presupuesto, es preocuparse de cómo el presupuesto se implementa, que funcione, que los recursos lleguen a donde tienen que llegar. Así que esos son como las 2 grandes áreas. Crecimiento, si yo dijera Banco Central, inflación, yo podría decir Ministerio de Hacienda, incrementar, trabajar, impulsar el crecimiento, ¿podría ser ese como el centro? Yo diría que quizás dándole el sello que es más propio del próximo gobierno, yo diría que asegurar un buen crecimiento para el país. ¿Y cuáles son las claves para conseguir el crecimiento, Mario Marcel? Bueno, en primer lugar, para que una economía crezca, tiene que haber inversión, tiene que irse incrementando la capacidad productiva, tiene que haber generación de empleo, porque es en definitiva la manera a través de la cual el crecimiento llega a las personas. Pero además, ¿cierto? Un buen crecimiento es un crecimiento más sostenible en el tiempo, que no se produzca, ¿cierto? A costa de desequilibrios en alguna otra parte, incluyendo, ¿cierto?, el medioambiental, y también más equilibrado en términos de que sea compartido por el grueso de la población y no solamente por un sector. ¿Y es compatible incentivar la inversión con alzas fuertes en los impuestos? Bueno, depende cómo se diseñen los impuestos. En la reforma tributaria anterior del 2014 hubo mucha discusión en torno a esto, porque era una reforma que estaba muy focalizada en la tributación a las empresas. La reforma que hoy día se plantea, las áreas que se pretende abarcar con una próxima... Perdón, porque esa fue la prioridad que puso el presidente electo Gabriel Boric el viernes, reforma tributaria. Así es, pero es una reforma tributaria que tiene componentes que son distintos, donde lo que se refiere a impuesto a la renta, por ejemplo, está mucho más focalizado, mucho más pensado en relación a los ingresos personales, más que a los ingresos de las empresas, incluyendo, ¿cierto?, el tema patrimonial, etcétera, pero fundamentalmente para que una reforma tributaria sea progresiva en términos distributivos, tiene que tocar el impuesto a la renta personal.
También está el tema del royalty a la minería, está el tema de los impuestos verdes. Estuve mirando... Es una combinación bastante distinta de la del 2014. Estuve mirando en el programa del candidato Gabriel Boric, justamente en una radioecuación final que hizo, que sostiene que al término del gobierno se deberían recaudar 5% del PIB. Y donde claramente los puntos fuertes que se mencionan ahí son impuestos a la riqueza, tal cual, medidas contra la evasión, exenciones y royalty. ¿Con eso se alcanza a recaudar el 5% del producto en 4 años? Bueno, hay un primer paso que en la práctica se ha dado en estos días, ¿cierto? Porque ligado a la aprobación de la PGU, ¿cierto? Se aprobó una serie de modificaciones que reducen exenciones que formaban parte de ese programa. Entonces podríamos decir que de los 5 puntos hay 0,7 que ya están... ¿Ya logrados? Que ya están avanzados. Claro, mi pregunta es, porque es apenas 0,2% los impuestos a la renta de las personas. Y también quisiera saber si es que hay impuestos, si piensa usted en impuestos a las empresas, que se referirían a esos 2 puntos en particular. Sí, los temas que están mencionados en el programa tienen más que ver con el tema de la renta presunta, que es ¿cierto? Un tema de impuestos a las empresas. Pero los otros temas, aparte ¿cierto? De lo que es más directamente la escala del global complementario, que es el impuesto progresivo a los ingresos, está ¿cierto? El tema relacionado a la riqueza, que igual son impuestos que pagan las personas. Entonces a eso me refiero. ¿Usted es partidario al impuesto a la riqueza, al impuesto a los súper ricos? O sea, creo que para que un sistema tributario sea progresivo, tiene que gravar a las personas y tiene que gravar más a quienes tienen más recursos, proporcionalmente más a quienes tienen más recursos. Si lo hace a través de la renta o lo hace a través del patrimonio, es una cuestión fundamentalmente de diseño del impuesto. Pero lo importante es que, tal como se señala ahí, lo que se está buscando es una reforma que genere equidad vertical, o sea que quienes tienen mayores ingresos pagan proporcionalmente más impuestos. ¿Pero es cambiar la regla que está hoy día de los impuestos o agregar una a los súper ricos, que se decía patrimonio sobre 22 millones de dólares? Porque en otros países del mundo, y es la crítica que hacen quienes se oponen a esa medida o a esa política, es que suena bien, pero recauda poco. ¿Cuál es su experiencia? Me imagino que lo ha estudiado. Sí, yo diría que más allá de mi experiencia, yo creo que lo importante acá es ver qué es lo que se ha estado preparando, porque ¿cierto? Yo me vengo incorporando a un equipo que ya tiene un trabajo anterior, que ha estado trabajando en propuestas de este tipo. Entonces, creo que lo primero es analizar qué es lo que se ha estado estudiando, diseñando, y ver cómo eso se puede mejorar. Pero lo importante es tener claro cuáles son los principios, cuáles son los principios, cuáles son los ejes de lo que se quiere que sea una reforma tributaria. Que por lo demás la meta que tiene de recaudación es una meta bien desafiante. Muy desafiante. Por eso le digo, si alcanza con eso, ¿usted piensa que va a haber que agregar algo más? No, ahí se plantea una combinación de varias cosas, ¿cierto? Sí. Royalty, impuestos verdes, riqueza, exenciones, renta, medidas contra evasión y elusión. Exactamente. Y esas medidas contra la elusión y evasión yo tampoco las subestimaría, porque lo que ha ocurrido es que con el correr del tiempo, a medida que ha ido mejorando la calidad de la información tributaria, a medida que particularmente para los fiscalizadores es más posible completar la información sobre los contribuyentes, es más fácil ir combatiendo, ¿cierto?, la evasión y la elusión. O sea, hoy día, ¿cierto?, funcionamos 100% con factura electrónica entre las empresas, está ya también casi universalizada la boleta electrónica, hay mucha más información de transacciones internacionales, ha habido, en fin, algunos ajustes en materia de secreto bancario. Entonces, hoy día la capacidad para poder fiscalizar mejor hoy día es mucho mayor que la que había hace... Si de usted depende, o como usted ve hoy día el panorama, ¿descarta un aumento de los impuestos a las empresas y a las personas, no a los súper ricos, a las personas que hoy día están en los tramos designados? El programa señala claramente que no va a haber un aumento en la tasa del impuesto de primera categoría.
Perfecto. Vamos a la vuelta a conversar, Mario Marcel, de varios otros temas que se están viendo en la convención, que pueden tener efectos en la economía. Vamos a hablar sobre CAE. Bueno, quedan temas de pensiones, imposible no tocarlo. Además, quien es el autor de o uno de los que lideró la comisión Marcel. Así que vamos a la vuelta, vamos a un corte y seguimos conversando con el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, en Estado Nacional. Estamos de vuelta en Estado Nacional y se nos quedó un tema de impuestos que es muy interesante. Se lo comentaba a Mario Marcel, nuestro invitado aquí, pero que hay que hacerlo aquí frente a las personas, a ustedes. Si hay posibilidad de agregar un tramo más en el impuesto a las personas, que sea, aunque sea chiquitito, que esté en la base, o sea, en el que paga primero impuestos, pero que sea muy amplio, o sea, que toque a muchas personas, aunque sea chico. ¿Usted cree que sea posible y cree que sea adecuado hacerlo? O sea, yo no quisiera entrar en la discusión del detalle del diseño del impuesto a la renta, porque además, cierto, aunque uno lo evaluara teóricamente, o sea, cuando uno está hablando como futuro ministro de Hacienda, a veces las cosas se toman muy literalmente. Sí. Lo que hay que darse cuenta es que en el impuesto a la renta, aunque tiene una escala, cierto, progresiva, todos los tramos influyen sobre los impuestos que se pagan en los ingresos más altos, porque como es un impuesto marginal, sí, en que cada pedazo de ingresos va tributando de acuerdo al tramo que le toca, entonces los tramos bajos también influyen sobre lo que se paga más arriba. Y muchas veces se han acortado los tramos bajos con la idea de beneficiar a la clase media, pero en realidad se beneficia la escala completa del global complementario. O sea, ¿sería posible evaluar al menos ingresar un nuevo tramo abajo? Un nuevo primer tramo. Sí, preferiría no... Está bien, pero no se descarta evaluarlo como una posibilidad. Cuando hablamos de inversión también me gustaría hablar sobre las señales de incertidumbre que puede haber, porque la inversión, como usted dijo, que es clave para el crecimiento y sabemos que esas incertidumbres lo pueden afectar. Por ejemplo, puede afectar en el sentido de la aprobación reciente esta semana en la Convención Constitucional una norma transitoria que decreta la nulidad de pleno derecho de aquellos permisos, autorizaciones y concesiones de explotación y exploración minera, áridos, agua, etcétera, en territorios indígenas, o que se haya rechazado la norma que buscaba consagrar el derecho a la libre iniciativa económica empresarial y que promueva la libre competencia. ¿Puede afectar eso, aunque fue una votación todavía muy en general, y en comisión, pero muy general, no en particular? ¿Puede afectar a la inversión eso? A ver, yo lo que diría es que con el proceso constitucional tenemos que ser bien respetuosos, lo ha señalado el propio presidente Boric, en el sentido de que es un proceso que tiene sus etapas, y donde vamos a ver y estamos viendo muchas propuestas de distinta naturaleza, muchas mociones, votaciones, pero finalmente el texto final de esa nueva constitución lo vamos a ver recién en unos meses más. Entonces tenemos que esperar a ver cómo todo este proceso va decantando. Pero como señal, ¿usted lo evalúa que podría afectar? Si se rechaza la posibilidad del libre emprendimiento y empresa, por ejemplo. Eso y la inversión son dos cosas que tienen que ir de la mano. Sí, pero yo diría, creo que opinar solo sobre si se rechazó o se aprobó, sin entender la discusión y cómo el tema del derecho de propiedad o emprendimiento va a ser recogido en el texto final, creo que sería interferir demasiado en lo que es el proceso interno de la convención. Ahora, por otro lado, también esta semana hay que también mencionar que se presentaron 3 propuestas relacionadas con el Banco Central. Una, ¿cierto?, encabezada por el convencional Luis Mayol, otra encabezada por convencionales socialistas con Frente Amplio, independientes no neutrales,
Y también está la moción, ¿cierto?, por iniciativa popular, que ya tiene superado ampliamente, ¿cierto?, a la autonomía del Banco Central, dice usted. Y esas tres mociones son muy coincidentes en términos de asegurar la autonomía del Banco Central. Entonces, por ejemplo, en este caso, dado que ya son iniciativas que vienen ya de distintos sectores, uno puede ver ya una cierta... un cierto sentido común ya formado. Hay ciertos consensos transversales, dice usted. ¿Ah? Hay ciertos consensos transversales. Exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar en el proceso constitucional. ¿Cuáles van a ser esos acuerdos más transversales que van a ser capaces de alcanzar los 2/3 que se requieren y que van a ir dando forma al texto definitivo de la Constitución? Usted ha dicho que habló mucho con el presidente Boric antes de aceptar el cargo. ¿Desde cuándo mantiene una relación de conversación con el presidente Boric? Entiendo, usted me puede mentir aquí frente a todo el público, que usted, de cuando él era candidato incluso, y aunque usted no votara en primera vuelta por él, conversaban, cuando usted estaba en el Banco Central y se estaban discutiendo los retiros, tenían frecuentes conversaciones ustedes, ¿es cierto? O sea, con el presidente electo Boric, siendo diputado, nos encontramos en varias oportunidades, ya desde hace unos 4 o 5 años atrás, en distintas comisiones. Recuerdo en la primera vez que nos encontramos de haber sido una comisión de trabajo a la cual él pertenecía, después en la comisión de Constitución. Y bueno, en este periodo en el cual ¿cierto? Hemos vivido con esta situación de la pandemia y una crisis económica importante, también ha habido como bastantes intercambios con los parlamentarios. Pero con él en particular entiendo que cuando se discutía los retiros, usted es un abierto opositor y él apoyó con el voto, pese a que en un momento dijo que estaba en contra de los últimos, pero apoyó con su voto. Entiendo que conversaban, que había una discusión intelectual y política entre ustedes dos personalmente. ¿Es así? Hemos conversado en distintos momentos. Y yo creo que, bueno, algo que, no sé, me parece que uno ya puede dar más o menos por conocido, es que el presidente Boric es una persona que tiene una gran inquietud intelectual y que le interesa escuchar. Incluso, ¿cierto?, en la discusión de temas en los cuales puede no estar de acuerdo. En ese contexto hablaba... Creo que en estos casos se discutieron proyectos de trabajo, el tema de los sueldos de los ministros y los parlamentarios, el mismo tema de los retiros, todas esas cosas pasaron por estas comisiones donde estaba el justamente como diputado. Sí, se han generado dudas entre partidarios y cercanos del presidente Boric. Muchos de ellos quieren abiertamente que se repongan nuevos retiros. Y usted ha sido contrario, el presidente Boric ha dicho que no se van a impulsar nuevos retiros. ¿Ese tema está zanjado? Bueno, yo creo que el presidente electo ha sido bien taxativo. O sea, lo que él ha señalado es que, bueno, para empezar, el tema de nuevos retiros no está en el programa de gobierno. Me parece que la semana pasada hubo una discusión, me parece que aquí mismo en Estado Nacional, con algunos panelistas sobre si estaba o no estaba. Sí. No está en el programa de gobierno. Segundo, él ha planteado algo muy claro, que nunca más una crisis económica debería resolverse a costa de los ahorros de los trabajadores. Entonces esas dos afirmaciones me parecen zanjado, no hay más retiro. Medianamente claras, y él ha señalado que su gobierno no va a patrocinar iniciativas de esa naturaleza. ¿Por qué cree Mario Marcel que Gabriel Boric lo eligió a usted como ministro de Hacienda, teniendo en el Frente Amplio, teniendo en su coalición original muchos economistas también con estudios en el exterior, es decir, con cierta experiencia? ¿Por qué cree que lo eligió usted? Bueno, creo que el que estaría mejor... Cuando esté aquí se lo voy a preguntar, no le quepa duda. Pero ¿por qué que la percepción suya? Yo creo que un tema que a él le importaba en un ministro de Hacienda es que tuviera, por así decirlo, un registro amplio. Es decir, que no supiera solamente de macroeconomía, sino que también entendiera el funcionamiento del Estado.
Y bueno, en eso, en fin, yo he dedicado muchos años a trabajar en temas institucionales, no solamente en Chile, sino que en otros países. Entonces creo que eso es algo que a él particularmente le importa, porque creo que a veces parece que se gobernara haciendo anuncios, pero la verdad es que lo que le llega a las personas es lo que realmente se hace. ¿Pero usted tiene conciencia de que genera anticuerpos en muchos sectores de la alianza de gobierno que parte en marzo? Yo creo que uno no debe aspirar a gustarle a todo el mundo. No. Y yo, en fin, no recuerdo a ningún ministro de Hacienda que le haya gustado a todo el mundo. Lo que uno tiene que hacer es hacer el trabajo para el cual lo buscaron y tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Y en este caso, yo creo que hay dos cosas que son importantes. Una, por supuesto, es lo que son las tareas más propias del Ministerio de Hacienda, la estabilidad, el crecimiento, el buen crecimiento económico. Pero por otro lado, hay que tener claro que también en la dimensión fiscal y de estabilidad económica se sientan las bases para que muchos otros proyectos se puedan realizar. Porque el gran problema, ¿cierto?, en distintas etapas de nuestra historia, muchos otros países emergentes como nosotros, es que hay gobiernos que llegan con grandes proyectos, generando grandes expectativas, pero las reformas que hacen o no las pueden sostener en el tiempo o generan otros problemas que los obligan a abandonar su agenda. Lo hemos visto muchas veces, ¿eh? Entonces, un buen manejo económico de un gobierno es lo que posibilita que las grandes reformas que ese gobierno se propuso, aunque no sean económicas, sean sociales, sean laborales, etcétera, se puedan cumplir. Eso usted tiene que a veces explicárselo a los propios militantes de los partidos de la coalición que usted va a también gobernar, porque están las conocidas ya frases o declaraciones del alcalde de Anelhaue que dice que usted es el guardián del neoliberalismo, o están las declaraciones de Marcos Kremerman de Fundación Sol, que ha dicho que le genera dudas su nombramiento respecto a que efectivamente va a estar alineado con las transformaciones planeadas en el programa. ¿Usted qué responde? Bueno, yo lo que diría es que, o sea, si yo no estuviera de acuerdo con el programa, si tuviera un desacuerdo fundamental con el programa, no estaría acá. O sea, simplemente no habría aceptado, le habría explicado al presidente que no era algo para mí. Pero, o sea, hay que entender que el programa del presidente Boric es un programa ambicioso que apunta a transformaciones muy importantes, muy significativas, pero que son transformaciones que el país espera, y que yo creo que mucha gente, muchos profesionales, técnicos, intelectuales, ¿cierto?, nos dimos cuenta con el estallido social que ¿cierto?, era importante salir de la zona de confort en la cual quizás nos habíamos... Usted dice que no puso condiciones, pero usted en su foro interno tiene límites que no está dispuesto a transgredir en el cargo que va a ejecutar desde marzo. ¿Y cuáles serían? Yo diría que, o sea, cuando uno ni siquiera ha empezado todavía, ¿cierto?, una función, en lo menos que piensa es en ¿qué piensa de la frase no son 30 pesos? ¿Perdón? ¿Qué piensa de la frase no son 30 pesos, son 30 años? Esa consigna del 18 de octubre. ¿Qué lo hizo pensar esa frase? Bueno, las consignas, ¿cierto?, normalmente son muy sintética, pero lo que me parece que lo que se expresaba ahí es que habíamos ido acumulando una serie de problemas, de dolores, de insatisfacciones de los chilenos, de los cuales no habíamos tomado debida conciencia. Pero usted se siente agredido porque usted, el resumen de los 30 años puede ser, entre otros, Mario Marcel. Representa muy bien ese espíritu de los 30 años. ¿Se concilió ya? ¿Conversaron ese tema? Bueno, yo no sé, yo lo que he hecho, lo que he aportado
está a la vista. Yo creo que hay muchas de esas cosas mucho de lo que se reclama respecto a los 30 años que tiene que ver no necesariamente con lo que se hizo, sino que con lo que no se hizo o lo que no se alcanzó a hacer. Y por lo tanto, si hoy día estamos comprometidos en un nuevo proyecto, es porque queremos dar esos pasos adicionales que... Hablemos un poco de pensiones, Mario Marcel, si le parece, los minutos que nos quedan. Ricardo Francis Davis, conocido economista, prestigioso economista, asesor de Gabriel Boric en campaña, dijo: puedes odiar a las AFPs, pero si amas más a Chile que lo que odias a las AFPs, no hagas una tontera tan brutal como cerrarlas. ¿Usted está de acuerdo con dejarlas o deben terminar del todo? A ver, lo importante respecto al sistema previsional es cuál es el diseño estructural que ese sistema va a tener. ¿Ah? Después podemos preguntarnos, ¿cierto?, cuáles son los actores, agentes, las instituciones que van a operar dentro de él. Pero me parece que lo que ha estado, lo que está en buena medida reflejado en el programa de gobierno, ¿cierto?, es la idea, primero, de asegurar un mínimo de carácter universal, que afortunadamente se ha traducido en la PGU, tener un componente de ahorro, ¿cierto?, individual, y tener un componente también de carácter solidario. ¿Y usted está de acuerdo con esa estructura? Esa es una estructura que, digamos, como estructura, tiene elementos en común con las reformas que se presentaron. ¿Y la parte de ahorro? Por lo que se discutió en la Comisión de Trabajo del Senado en los últimos... Mario, la parte de ahorro individual, se ha dicho que va a ser un ente público que lo va a hacer. ¿Qué opina usted con aquellos que dicen que por qué no dejar que cada ahorrante decida dónde pone esa plata? ¿Quién se lo administra? ¿Si una AFP o este ente? Y que exista una suerte de competencia. ¿Qué piensa al respecto? Yo creo que, en primer lugar, si va a existir un ente público que va a administrar ahorros de los trabajadores, tenemos que preocuparnos de que sea una institución que pueda administrarlos con eficiencia y con transparencia. Esto no es un tema trivial. Y en ese sentido las AFP lo hicieron bien. Los dedos y que surja una institución. En ese sentido la eficiencia, construir. En los recursos que se les entregó a las AFP para administrar, a su juicio lo hicieron bien. Bueno, no han quebrado, ¿cierto?, administradoras, no han ocurrido cosas de esa naturaleza, pero es evidente que hay una insatisfacción de la población respecto a cómo ha funcionado el sistema hasta ahora. Entonces, y eso es algo que tenemos que... ¿Y eso es responsabilidad de la AFP? Hay cosas que son más propias de la AFP, hay cosas que tienen que ver con las regulaciones dentro de las cuales se han desempeñado y otras cosas que tienen que ver con la estructura, las características del sistema. ¿Ah? Entonces, en el programa no se descarta la existencia de algún tipo de institución privada que administre ahorros. Se plantea, por ejemplo, que para el pilar voluntario pudieran existir también instituciones privadas. Hay que resolver el tema de la transición que puede tener el sistema, cómo se distribuye, ¿cierto?, o cómo se administra los 6 puntos adicionales de cotización versus los 10 puntos que ya existen. ¿Ah? Entonces, pero esto no es algo que está escrito hasta la última coma en el programa, porque el programa dice que va a haber un proceso de consulta pública, de diálogo social, para preparar esa reforma. También dicen algunos que las AFP van a seguir administrando el stock que hay hasta ahora, pero ni un peso más para las AFPs. ¿Usted está de acuerdo con eso? Claro, hay distintas formas de plantear ¿cierto?, el rol o la manera en que se va acotando el rol de las administradoras. Pero nuevamente, o sea, si está planteado un diálogo social sobre este tema, entonces mal podría yo ¿cierto?, anticipar un resultado, un rol para las administradoras. En lo personal, ¿usted parte de sus ahorros previsionales tiene algo en APB? Sí, claro. O sea, ¿usted confía, como lo han hecho las AFPs, por ejemplo, para administrar ahorros? Claro, pero uno no debería confundir sus decisiones de ahorro personal con lo que es un sistema regulado. No, por supuesto. Yo creo que lo que a veces se nos olvida y que quizás de alguna manera se refleja en esta demanda por el tema de los retiros,
es que estamos hablando siempre de un sistema de pensiones que es obligatorio, que es público en el sentido que está mandatado por la ley. O sea, no es que yo decida si quiero o no quiero ahorrar para la vejez. La ley me obliga a hacerlo. ¿Ah? Pero hay Entonces la ley establece ciertas características de ese sistema, ¿ah? Por lo tanto lo que tenemos que mirar es eso, no las decisiones individuales de las personas. Pero hay dos problemas. Uno, que se ahorra poco, y eso está ya contemplado en la discusión de 6 puntos más, pero hay otro que es difícil. Usted dice es obligatorio, obligar a todos los chilenos y chilenas, porque hoy día fundamentalmente son los empleados los que ahorran. Los independientes y las otras personas no tienen grandes ahorros, y eso también explica la calidad de nuestras pensiones. ¿Cómo piensa hacer usted para que todos los chilenos ahorremos? Así es, este es un punto bien importante. Central. Porque estaba en el corazón del informe de la comisión que yo presidí. Exactamente. ¿Ah? Y en esas propuestas lo que se planteaba era tratar de hacerlo obligatorio o facilitar la cotización de los independientes. Pensemos que hoy día, ¿cierto?, un trabajador dependiente para cotizar no tiene que hacer nada, ¿cierto? Es el empleador el que hace los papeles, ¿cierto?, llena los formularios, transfiere los fondos, pero un trabajador independiente tiene que declarar todos los meses un ingreso, tiene que hacer un trámite extenso. O sea, es casi como si le estuviéramos diciendo al trabajador independiente mejor no lo haga. ¿Ah? Entonces, ahí hay mucho que se puede mejorar para facilitar esa cotización, quizás no hacerla dependiente exclusivamente o calcularla como una fracción del ingreso, a lo mejor es una cantidad fija que la persona pueda estar aportando. Pero ahí usted piensa hacer hincapié, ¿no?, en que más personas ahorren. O sea, un sistema de pensiones sin un esfuerzo de cotización, de ahorro, es muy difícil que se sostenga en el tiempo. Y cuando tenemos 30% de la fuerza de trabajo, 30% de los trabajadores ocupados, que son trabajadores por cuenta propia o informales, ¿cierto? Vamos a tener la probabilidad de que tengamos grandes lagunas de cotizaciones es muy grande. Entonces tenemos que encontrar cómo llenar ese vacío que se produce en las cotizaciones de las personas. Pero para eso tiene que ser un sistema en el cual las personas confíen. Porque si no les gusta el sistema, entonces podemos poner lo que queramos en las leyes de obligar a la gente, etcétera, y lo va a hacer de muy mala gana si es que lo hace. Quedan muchos temas y no tanto tiempo como el que quisiéramos. ¿Es partidario usted establecer una jornada de 40 horas semanales? ¿Es apropiado, es posible, es factible hacerlo en este contexto económico chileno? Sí. A ver, yo diría primero la reducción de la jornada efectiva de trabajo es parte del proceso de desarrollo de los países. ¿Ah? Nosotros cuando estaba en el Banco Central... Pero progresiva. Claro, cuando estaba en el Banco Central, cuando hace años atrás hicimos una estimación de producto potencial, tendencial de largo plazo, ¿cierto? Miramos la brecha que teníamos respecto de los países de la OCDE y supusimos una cierta convergencia en un plazo de tiempo. Ahora, por lo tanto, no es inusitado que exista una jornada más corta. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que al acortarse esa jornada no se pierdan empleos? ¿Cierto? Porque acortar la jornada implica... Si se imponen 40 horas ahora, ¿se perderían muchos empleos, ustedes creen? O sea, bueno, de partida el presidente Boric no ha planteado un ajuste inmediato. No, yo sé, yo estoy poniendo un ejemplo, estoy extremando el ejemplo, claro, para saber si tiene efectos en el empleo, a su juicio. O sea, si uno tuviera un ajuste instantáneo, una reducción instantánea de la jornada laboral, seguramente se perderían empleos, sobre todo en Chile, en que hay una proporción muy alta de trabajadores que están continuamente rotando en el mercado del trabajo, muchos trabajadores con contrato ¿Cuánto tiempo es prudente pensar en llegar a 40 horas semanales? O sea, yo más bien lo plantearía de la siguiente manera. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que sea viable una reducción importante de la jornada de trabajo sin que eso afecte el empleo? Y lo que tiene que ocurrir es que tiene que aumentar la productividad. ¿Ah? Y hay formas de... ¿Cómo se produce eso? ¿Cómo se produce eso? Bueno, mejorando las formas de trabajo, aumentando la capacitación de los trabajadores,
Hoy en día, ¿cierto? En Chile tenemos, por ejemplo, ahora que venimos saliendo de esta pandemia, donde la digitalización de la economía, ¿cierto? Avanzó de manera tan significativa, tenemos que Chile es un país que tiene un altísimo grado de penetración de Internet, de banda ancha, pero tiene poca gente preparada para funcionar, para trabajar en el mundo digital. Tenemos temas de cómo se organiza el trabajo, cómo se organiza la jornada. Entonces, la manera en que lo veo es, planteémonos ese desafío, ¿eh? Porque esos países más desarrollados que hoy día tienen jornadas más cortas que nosotros, también tienen niveles de productividad mayor. Pero ¿por qué tendríamos que cerrarnos a corregir la jornada si es que tenemos la oportunidad también de mejorar la Pero primero productividad para poner las 40 horas como meta, así lo entiendo, ¿no? Que está planteado. O sea, lo que digo es que tenemos que mirar esos dos lados, ¿eh? Si queremos llegar allá, y ese es el propósito del programa, y está claro, hay una señal muy clara en esa dirección, tenemos que trabajar también en aquellas otras partes del programa que apuntan justamente a mejorar la productividad. En otro tema también es un claro compromiso a condonar el CAE, pero me gustaría detalles más finos, plazos, si es para todos los deudores, si a usted le parece justo que sea una condonación general cuando a lo mejor hoy día hay profesionales que con su sueldo podrían pagar la deuda que tienen. ¿Cómo lo ha mirado usted? Bueno, cuando empezamos esta conversación, ¿cierto? Hablamos de la jornada del viernes. En la jornada del viernes empezamos recién un trabajo que va orientado a ordenar las prioridades de gobierno, ¿eh? Sí. Entonces, muchas de las definiciones... ¿Se habló del CAE en esa reunión del viernes? Plantea que todavía, ¿cierto? No están. Lo que estamos claros es que es un componente del programa de gobierno y que requiere fundamentalmente mirar tres ángulos, ¿eh? Uno es el de los deudores, ¿cierto? Se plantea la condonación. Se busca beneficiar a los deudores. Otro es el de los acreedores, porque todavía, ¿cierto? Hay una parte importante de la deuda que está en manos de los bancos. El Estado ha ido comprando parte de la deuda, pero otra parte todavía está en manos de los bancos. Entonces, ¿qué es lo que se hace con eso? Y tercero está el tema del financiamiento. Es decir, sabemos que esto tiene un costo. ¿Cuánto? ¿El costo lo tienen? Es un costo importante. ¿Es verdad no que tengo en este momento en torno a 10.000 millones? Son varios miles de millones. ¿En torno a 10.000 millones de dólares? ¿Es eso? Creo que algo menos que eso. Pero, es decir, son 3 IFES aproximadamente. Claro, o sea, es una suma importante. Entonces, si lo que queremos es que ese costo, ¿cierto? O ese beneficio que lo va a terminar recibiendo un profesional, a lo mejor un profesional que no le ha ido tan mal, lo que no quisiéramos es que eso lo terminara pagando, ¿cierto? Una pobladora, ¿cierto? Un campesino, y para eso tenemos que encontrar una fuente de financiamiento que provenga de los sectores de mayores ingresos. Pero usted, en principio, si es que hay un profesional que tiene esta carga del CAE, porque es una mochila y fue estructurada con bancos y a tasas muy caras, eso está clarísimo, pero si hay un profesional que hoy día le ha ido bien gracias a que pudo estudiar y puede pagarlo, ¿a usted le parece, en su concepción ética si quiere, le parece justo que el Estado, con todas las otras alternativas que tiene de usar ese mismo recurso, vaya en ayuda de esa persona que hoy día podría pagar porque le ha ido bien? Bueno, esa persona podría pagarlo de distintas formas, ¿no? Podría pagarlo devolviendo un crédito, podría pagarlo a través de un impuesto, podría pagarlo junto con otros profesionales que a lo mejor en su conjunto también les ha ido bien. Ya. Perfecto. Me gustaría preguntarle si es que usted, en el tema del Banco Central, que usted acaba de dejar, ¿usted ha participado directa o indirectamente en la negociación de la persona que lo va a reemplazar en la presidencia del Banco Central? Bueno, como señaló el presidente Boric, ahí hubo alguna conversación entre los presidentes, pero yo no he intervenido en ese proceso. ¿Usted no ha participado allí? No. ¿Usted le planteó al presidente Boric que una de las, no condiciones, pero para poder usted irse del Banco Central tenía que sucederlo Pablo García, uno de los consejeros? ¿Se lo planteó directamente?
No, o sea, es un tema que yo lo entiendo de la siguiente manera, Matías. El presidente Piñera, ¿cierto? Le va a tocar nombrar al presidente del Banco Central en los últimos días de su mandato, porque se dio esta circunstancia, ¿cierto?, de que el que había sido nombrado presidente por un segundo periodo, que era yo, ¿cierto?, renunció para asumir en el próximo, como ministro de Hacienda del próximo gobierno. Entonces me parece que en esas circunstancias, una decisión que va a tomar en los últimos días de su mandato, pero que fundamentalmente va a tener impacto sobre el periodo en el cual va a haber un siguiente presidente, me parece que es lógico que entre ellos conversen. ¿Ah? Sí, pero yo le pregunté si usted le puso el nombre de Pablo García como su postulante dentro del Consejo para que fuera el presidente. ¿Usted se lo planteó como su candidato al presidente Boric para que lo llevara a la moneda donde el presidente Piñera? Bueno, como usted mismo lo recordó hace un rato y lo dijo el propio presidente, yo no puse ninguna condición para asumir No condición, cargo. pero usted propuso García. No, ¿García es su candidato? Incluida esa. Ya, no como condición, pero ¿usted estima que es la persona adecuada para dirigir el Banco Central? O sea, la ley establece que es el presidente de la República el que nombra al presidente del Banco Central. Entonces, un presidente del Banco Central saliente o futuro ministro de Hacienda no tiene un rol que jugar en ese proceso. ¿Por qué tardó una semana entre que se supo que usted sería el nuevo ministro de Hacienda, casi una semana, y que usted deja el Banco Central? ¿Por qué tardó esa semana? Eso lo planteo directamente porque algunas personas dentro del Banco Central se los escuché como planteando una suerte de crítica a usted. Yo diría por una cuestión fundamentalmente de responsabilidad. O sea, teníamos muchos temas en agenda para despachar en el corto plazo y por lo tanto, y al mismo tiempo, ¿cierto?, teníamos al vicepresidente que está completando su periodo, que también se va del banco. Vial. Entonces, entre, en fin, ordenar mis papeles, preparar la salida, terminar de despachar algunas cosas, me pareció que tomar unos días más era necesario. De hecho, en ese periodo, fíjese que, por ejemplo, se aprobó una política de cumplimiento, de compliance, o sea, de establecimiento de normas, control del cumplimiento de normas de comportamiento dentro del banco. Se aprobó la incorporación del Banco Central de Chile al Fondo Latinoamericano de Reservas. Se aprobó los estados financieros, Pero o sea, varias cosas. Hay una institucionalidad en el Banco Central que perfectamente podría haber llevado adelante todo eso sin que usted fuera el presidente, por eso se planteaba la duda. Usted dice que es por responsabilidad. Es así lo entendió usted, por eso se quedó 6 días más aproximadamente. Así es. Hay un tema más de fondo que no sé si alcanzamos, pero usted el año 94, porque estuve leyendo en su biografía, fue nombrado en el Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública. Es re poco sexy planteado, así por un domingo en la noche, pero probablemente hay pocas cosas más importantes que la modernización del Estado. Usted lo tiene en su órbita porque trabajó en ese tema. ¿Dónde cree que están las 2 o 3 claves que pueden hacer del Estado de Chile un Estado más eficiente, más moderno? Sí, bueno, interesante que mencione ese episodio, porque yo en esa época reemplacé a Claudio Orrego, que había presidido ese grupo previamente. Yo creo que los desafíos de tener un Estado más ágil, más eficiente, son desafíos importantes a los cuales hay que responder y donde todavía tenemos muchas cosas que mejorar. En los últimos años se ha puesto mucho énfasis en la tecnología, ¿cierto?, en crear Chile Atiende, crear mecanismos, ¿cierto?, más ágiles para hacer trámites con el Estado, pero hay muchas otras cosas todavía que se pueden ¿Está dentro de sus prioridades? ¿Lo tiene dentro de sus intenciones de dedicarle horas? ¿O no corresponde a Hacienda? O sea, es parte del trabajo que hace el Ministerio de Hacienda, un trabajo que es compartido con la Secretaría de la Presidencia, pero es una parte bien relevante del trabajo que hace el Ministerio de Hacienda. Y creo que algunas de las cosas que están en camino pueden irse consolidando.
en materia de transparencia, en materia de facilidad para efectuar trámites con el Estado y reducir la cantidad de trámites que se requieren hacer. Mario Marcel, esta tarde reconozco que conversando con distintos economistas para perfilarlo, para conocerlo y para saber qué eran las preguntas que interesaban, me encontré con una que la dejé para el final, que me parece quizás la más explosiva, la más llamativa, me gustó, que me dijo un colega suyo. Me dijo que usted dijo que iba a escribir una novela. ¿Qué, perdón? Que iba a escribir una novela. Me gustaría saber si ya tiene la idea o está encaminada y si va a escribir la novela. ¿Y de qué es? Bueno, a mí me gusta mucho escribir, pero no, yo lo que he pensado más bien es escribir algunos episodios los cuales me ha tocado vivir, porque, ¿cierto?, en 42 años como economista, trabajando en políticas eso son sus públicas. Memorias. ¿Es verdad que quiere escribir una novela? No sé, quizás en algún momento de entusiasmo habrá surgido la idea, pero he pensado mucho más contar la historia. Los economistas no siempre aciertan, este economista por lo que veo no acertó. ¿Es buen lector usted? Sí. ¿Puede recomendar alguna novela para este verano, a los que nos vamos de vacaciones? Ahora estoy leyendo Inés y la alegría de Almudena Grandes, que falleció ahora hace muy poco. Que es una gran novela, que es parte de una serie de cinco libros sobre la resistencia en la época del franquismo en España. Perfecto. Es muy interesante porque es mirar como ese tipo de episodios históricos, pero desde la perspectiva humana de las personas. Además, la historia de su propia familia, intuyo, ¿no? Sí. Mario Marcel, futuro ministro de Hacienda, muchísimas gracias por esta conversación. Y mucha suerte en lo que no se trata de suerte esto, pero además le deseamos mucho éxito y suerte en el trabajo que va a empezar a desempeñar el TT 120 a partir de marzo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Mario. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos en Estado Nacional. Espérenos. Bueno, este ha sido un año largo, ajetreado, intenso, muy intenso. Y Estado Nacional ha sido probablemente un lugar donde se ha resumido justamente o se ha representado muy bien esa intensidad en los debates, en las conversaciones. Pero lo estamos terminando y por este estrado, por este lugar, por esta pantalla, han circulado muchos protagonistas. Han pasado los candidatos, hemos dialogado, hemos discutido, pero se ha pensado, se ha reflexionado y se ha aportado a la discusión pública. Nos queremos despedir dejando con ustedes espacios, momentos de la temporada 2021. Con ella nos despedimos, que tenga un muy buen descanso y nos vamos a encontrar muy pronto porque lo que viene también es muy desafiante. A nombre de la Connie, que se fue antes porque ya está de vacaciones muy merecidas, nos despedimos con todo este equipo y le agradecemos por la gran sintonía que hemos tenido. Muy buenas noches y gracias por venir. Estado Nacional. Estoy hablando del futuro de Chile. Nadie puede dudar que hoy día enfrentamos aguas tormentosas, ¿no es cierto? Y producto del accionar de los propios políticos, de la tripulación de este barco, si no cambiamos las cosas, vamos a terminar hundiéndolo. ¿Y quién se daña con eso? Son las personas que nos escuchan. Los grandes acuerdos sí, pero los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros, y que quede claro. Y los demás tendrán que sumarse. ¿Nosotros quiénes? Nosotros los que somos, los que no somos de derecha. O sea, porque quede clarito, porque si no nos vamos a empezar a dar vueltas. Aquí no ganó la derecha, y la derecha estaba por el rechazo. Nosotros creemos y tenemos la convicción de que hay que condonar las deudas educativas. Evidentemente esto no se puede hacer de la noche a la mañana, como casi nada se puede hacer de la noche a la mañana. Precisamente porque sabemos que ese sistema fracasó. O sea, en 30 años que lo estamos ocupando no entregó nunca una pensión que fuera digna y suficiente para asegurar una vida digna. Es más que aseguradora de fondos de pensión, se transformaron en una asociación de fábrica de pobres. Pero de ahí hablar de presos políticos, no es así. Y segundo, de que una convención se atribuya una supuesta posibilidad de declarar libertad a esos presos, está totalmente equivocado. Las 2 primeras semanas de mi gobierno serían en la Araucanía. Y si tengo que ir a Temucuicui y instalarme ahí, ya sea en Pailahueque, donde sea, para ir generando
todo el movimiento para que se acabe el narcotráfico, el robo de ganado, el robo de vehículos, el asesinato de personas, lo voy a hacer. Bienvenida, mi oficina. Así vemos, así es que mucho gusto de que nos haya recibido aquí, en el lugar donde usted pasa la mayor cantidad del tiempo, ¿no? Donde se toman las decisiones. Me parece muy improbable, podría decir. Me parece muy improbable que nosotros tengamos que tomar medidas tan duras como las cuarentenas. Está decidido que no habrá extensión del estado de excepción en la macrozona sur. Sí, no es sostenible y tampoco está dando todos los resultados que se esperaría.